Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como os comento, vídeo repetido por el mismo motivo de siempre y porque además este caso me llama la atención que no tenga mayor número de visitas, porque desde luego es un caso escalofriante, sin ninguna duda. Además, bueno, pues en concreto es un caso que ha sido bastante maltratado por el tema de la criminología en general y sobre todo por, digamos, la fama como uno de los asesinos en serie, sin ninguna duda, más prolíficos y más crueles y salvajes del mundo. Entonces, bueno, es sorprendente que no se encuentre en esa lista de, ya os digo, de este tipo de asesinos en serie, junto a, por ejemplo, BTK, Ted Bundy, el hijo de Sam y bueno, etcétera, etcétera. Yo de hecho a este personaje en particular sin ninguna duda lo pondría a la altura de Ted Bundy, pero vamos, sin ninguna duda. Entonces, bueno, aquí vemos a Candyman, ¿vale? Que es el alias que le dan a este señor, y ahora explicaremos los motivos. Voy a hablar brevemente de su biografía y después vamos a empezar por el final. Bueno, pues concretamente estamos hablando de Dean Arnold Cole, de Fort Wayne, Indiana, que nace además en Nochebuena, el 24 de diciembre del año 39 en Pasadena, Texas, y que fue básicamente un asesino en serie estadounidense, que sobre todo es lo que os digo, de fama póstuma, que además trabajaba, y esto es bastante curioso, tratándose de un psicópata de campeonato como era este señor, con dos cómplices adolescentes, David Owen Brooks y Elmer Wayne Haley. ¿Por qué es raro? Bueno, los psicópatas, precisamente por no tomar, digamos, o no asumir una serie de riesgos, como que haya una posible traición o que no se hagan las cosas exactamente como él quiere, pues suelen ser siempre y trabajar en solitario. Sin embargo, este asesino, pues digamos que tiene un modus operandi bastante distinto, ¿no?, a lo que suele ser típico en psicópatas de estas características. Bueno, digamos que concretamente el periodo de asesinatos de este señor abarca exactamente desde 1970 a 1973 en Houston, Texas, y digamos que fueron asesinatos en masa. Estamos hablando de que tuvo un número de víctimas que se sepa, porque probablemente hubo alguna más, que oscilaban entre los 45 y los 50 niños aproximadamente. Niños que estaban en unas edades fundamentalmente comprendidas entre los 7 y los 12 años, que eran sus favoritos, aunque sabemos que asesinó a algún niño más pequeño y también que asesinó a varios adolescentes, pues hasta los 17, 18, incluso hubo una víctima que tenía 20 años. Así que bueno, una vez comentado el tema de quién era este señor, lo que es su biografía, básicamente es que su padre era una persona muy estricta, mientras que su madre era todo lo contrario, era una madre muy protectora. Entonces, bueno, pues esto llevó a que la pareja tuviese constantemente discusiones y hiciese básicamente que Candyman, bueno, pues se convirtiese en un niño lo que es introvertido, en un niño que le costaba mucho socializar y además, bueno, pues era un niño también serio, tímido. Pero sin embargo, otra cosa característica de este asesino en serie que no se suele dar en ningún caso es el tema de que tenía empatía. Es decir, parece ser que tenía la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, lo cual, teniendo en cuenta lo que hizo, es muchísimo sospechoso. A los 7 años lo ponen bajo tratamiento psicológico, cuando en realidad no era necesario, porque lo que padecía era una fiebre reumática que en el año 1950 le causa, digamos, o se le descubre debido a esta fiebre un soplo en el corazón, que lo que hace es básicamente impedirle realizar cualquier tipo de esfuerzo físico, gimnasia y bueno, todo este tipo de cosas que para un niño de esas edades, pues bueno, también suponía un problema. Entonces, bueno, digamos que su madre termina divorciándose y lo que hacen es pues montar
un negocio de golosinas donde fabricaban toda clase de chuches. Y bueno, pues la verdad es que fue un negocio que empezó siendo un negocio pequeño, pero que poco a poco y con trabajo constante fue creciendo muchísimo hasta convertirse en una verdadera empresa. Entonces, bueno, pues como os comento, se realiza esta empresa en la que, bueno, digamos la dueña es la madre, pero el hijo, digamos que empieza a ser como vicepresidente de la empresa. Y aquí, en el año 1963, es cuando, por parte de un empleado de esa empresa, surge la primera queja por acoso sexual. Hay un trabajador que parece ser que se pone en contacto directamente con la madre, que es la directora, como os comento, y que le dice que, o asegura que Dean se había propasado con él. La madre, que aunque os digo era una persona muy protectora, pero odiaba profundamente la homosexualidad, era algo que ella no era capaz de aceptar bajo ningún concepto, pues no solo no escuchó a este trabajador, sino que lo despidió directamente, negándose a creer, ¿vale? Aunque en el fondo yo creo que sabía lo que había, pero bueno, negándose ya te digo, a reconocer que su hijo era homosexual. Después de este incidente es reclutado por la Marina de los Estados Unidos, concretamente como reparador de radios. Y bueno, pese a asegurar que detestaba el mundo militar, la verdad es que sus mandos tuvieron solo palabras buenas para él, pero bueno, pues en su momento se marcha voluntariamente alegando dificultades económicas familiares que, bueno, pues cerraron una etapa de 10 meses, que parece ser que, bueno, ahí ya se reconoce a su círculo más íntimo en la Armada, donde parece ser que ya tiene sus primeras relaciones homosexuales. Al llegar a casa continúa ejerciendo como vicepresidente de la empresa y, bueno, pues poco después se trasladan a unas oficinas frente al Instituto Helms Elementary School, y a la salida de las clases Dean empezaba a regalar dulces gratis a los más jovencitos. Y digamos que algunos de ellos incluso los contrata en la compañía. De ahí su apodo de Candyman. Y de ahí esa leyenda, que claro, que procede de esto. Es curioso, cuando éramos pequeños, como nos decían, nunca cojáis los caramelos de un extraño, ni se os ocurra. Bueno, pues todo viene precisamente por este asesino brutal que fue Candyman. Ya os digo, era una persona que en la comunidad era bien vista, sus vecinos lo tenían pues por una persona ejemplar, que trataba súper bien, ya os digo, a todo el vecindario, que era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar, si algún vecino tenía algún problema, él siempre estaba ahí para ofrecerse, y digamos que mostraba su mejor cara como hacen los asesinos en serie. Por eso es tan difícil bueno, pues descubrir realmente quiénes son y a qué se dedican, porque suelen engañar muchísimo, ¿no?, a las personas que los rodean. Entonces, bueno, llega un momento en que esta persona, por llamarla de alguna manera, se empieza a rodear solamente de niños, y ya te digo que unas edades bastante pequeñas, sobre todo entre 7 y 12 años. Y esto, bueno, pues parece ser que no llama la atención. Sin embargo, a partir de los años 70 empieza a haber en la zona concreta, que no era especialmente grande, donde se encuentra Candyman, empiezan a desaparecer un montón de niños y adolescentes. Esto es denunciado una y otra vez por decenas de padres, que no estamos hablando de 1, de 2 ni de 3, a las autoridades, que sus hijos han desaparecido, que está pasando algo, que es que además era uno tras otro, es decir, no hablamos de una desaparición, sino de decenas de desapariciones. Y sin embargo, las autoridades se negaron literalmente a hacer nada, lo cual es intolerable, vergonzoso y un sinfín de cosas más, porque precisamente estas actitudes son las que hacen o evitan que se pudieran haber salvado muchas vidas. Pero de manera sorprendente, y a pesar de que estas desapariciones se prolongan durante nada más y nada menos que 3 años, del año 70 al año 73, por más denuncias que hubiese,
Ellos se empeñaban en, bueno, que eran niños, eran adolescentes y que es normal, que hacían sus trastadas, que algunos incluso, bueno, podría ser, al ser ya de edades de 17, 18 años, se habían ido a trabajar a otros condados y demás, sin decirle nada a los padres. Pero claro, los que tenían hijos de 7 años decían, mire, mi hijo no se va a ir en bañador, sin decir nada, a otro condado a trabajar, porque evidentemente tiene 7 años. Pero bueno, aún así las autoridades, no se preocupe, es un niño, ya aparecerá. En fin, muy lamentable, muy lamentable. Entonces, esto es para situarnos en el contexto. Como os comento, digamos que él trabaja con otras 2 personas, lo cual es sorprendente, con 2 adolescentes. Concretamente en 1967 conoce a David Brooks, que tiene tan solo 12 años en ese momento, y con él, digamos que mantiene una rara relación paterno-sexual, ¿no? Digamos que el adolescente veía a Candyman como una figura paternal, que le cuidaba, que cubría sus necesidades, pero con quien también termina teniendo relaciones sexuales, porque al final estamos hablando de un pederasta, vamos, pero del 15 además. Y luego sucede un vínculo similar con Elmer Henley. Digamos que ambos muchachos los utilizó como cómplices para perpetrar sus fechorías. Así que bueno, ya os digo que, como podréis comprender, la cosa no pinta bien, porque ya os digo, hay desapariciones, un día sí y otro también, y aquí nadie hace absolutamente nada, y además que es un modus operandi muy curioso, que es también raro de narices que no llamase la atención, porque él lo que hacía era mandar a estos chavales en un coche que él mismo le había regalado a uno de ellos, concretamente a David Brooks, porque parece ser que en un momento determinado, porque él pasa varios años con él, entra en una habitación que estaba siempre cerrada y pilla a Candyman literalmente desnudo, abusando de un niño que está atado a una tabla de madera, encadenado, y bueno, una habitación que está llena de todo tipo de juguetes sexuales, algunos de muy gran tamaño, y una caja de herramientas con las que realizaba torturas. Entonces parece ser que para comprar el silencio de este chico directamente le regala un coche. Y aparte hay que tener en cuenta que este chaval, como digo, tenía una dependencia emocional de este señor, ¿no? Porque a pesar de que mantuvo relaciones sexuales con él, pues él lo veía como una figura, ya os digo, paterna. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa exactamente, empezando, bueno, pues directamente por el final, que es lo que al final nos va a llevar a conocer toda esta historia. Concretamente, la madrugada del 7 al 8 de agosto del año 73 se produce un incidente que echa al traste toda una trama de engaños y asesinatos ideada por este individuo, Candyman. Henley, que como sabéis era uno de los adolescentes que colaboraba con él y que por entonces ya tenía 17 años, digamos que queda con 2 amigos para continuar llevándolos a una fiesta, que era la excusa que ponían siempre para secuestrar a estos niños, algunos de ellos sus amigos, en la casa que Candyman tenía en Pasadena. Ellos básicamente le contaban, y esto lo cuenta Henley, le contaban a los chicos que conocían un sitio donde había fiestas, donde había drogas, alcohol, y que todo corría a cargo del dueño de la casa. Y claro, los chavales, pues lógicamente les llamaba esto la atención, y además como conocían a los chavales, pues en fin, confiaban en ellos y se iban con ellos. Entonces, ya os digo, entre el 7 y el 8 de agosto del 73 queda con 2 amigos, concretamente con Timothy Cordell Curley, al que lógicamente coge como víctima, como otra de las víctimas para Candyman, pero en el camino se encuentra a Rhonda Williams. Rhonda Williams era una chica que le gustaba concretamente a Henley, porque se sabe que a pesar de todo Henley, que probablemente también mantuvo relaciones con Candyman, no era homosexual. No era homosexual, le gustaban las chicas y triunfaba bastante entre las chicas porque era un chico bastante guapo. Entonces esta chica pues la ve llorando cuando pasa con el coche,
y como le interesaba, pues se bajó del coche, le preguntó qué le pasaba, ella le comentó que su padre le había pegado una paliza porque estaba borracho, y entonces él intenta consolarla y finalmente le dice, oye, pues mira, vente con nosotros, que hay una fiesta y demás en casa de un amigo y está todo cubierto y tal. Evidentemente la idea de Henley no era que ella en particular fuese ni mucho menos víctima de Candyman, porque además era homosexual, con lo cual la idea era que fuera allí, pasárselo bien y digamos apoyarla de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al domicilio, lógicamente Candyman entra en cólera, se enfadó sobremanera al ver una mujer en la casa y empezó a despotricar contra Henley, que como se le ocurre, en fin, que no quiere, que la ha cagado, que él no quiere saber nada de mujeres en su casa, que ha roto su confianza, en fin. Entonces cuando se le pasa el mosqueo, por decirlo de alguna manera, digamos que va a llevar a cabo el mismo modus operandi que con otras víctimas, ¿vale? Incluido con Henley. Es decir, que debido a la decepción que se había llevado con él, droga y ata a las víctimas, y su compinche, al ver que los iba a matar a los tres, dijo, pero ¿cómo me vas a hacer esto? Si nos conocemos, siempre he colaborado contigo, si quieres y me sueltas, yo voy a participar también en las torturas y crímenes de estos amigos. Y finalmente lo desata, pero llega a amenazarlo con una pistola que le apunta directamente al estómago y le dice, como te pases de listo te voy a matar. Bien, entonces digamos que en un momento dado, pues los otros dos chicos lógicamente ya están atados, encadenados a estas tablas de madera, alguno incluso en la cama, boca abajo y demás. Y bueno, pues Candyman le pide a Henley que él se encargue de la chica y que él se va a encargar lógicamente del chico, de Timothy en este caso, al que ya empieza a abusar de él desde el primer momento, mientras Henley parece que empieza a hacer tiempo y demás. Y bueno, en un momento determinado, cuando la chica se despierta, le dice a Henley, esto será una broma, ¿no? Y el otro chico que estaba siendo abusado dice, ¿qué pasa? ¿Que no vas a hacer nada? Entonces, en ese momento que, digamos, Candyman se había dejado la pistola con la que había amenazado precisamente a Henley encima de la mesa de la habitación de torturas, bueno, pues Henley la coge y gritándole, tuviste suficiente, Dean, no puedo creer que hayas matado a todos mis amigos. Apuntándole con este arma, lógicamente. A lo cual Candyman responde, mátame, Wayne, no lo vas a hacer. Así que en ese momento, digamos que su cómplice le pega un tiro en la cabeza, aunque solo le traspasa el cuero cabelludo. Candyman se tambalea por el pasillo y Henley lo remata con 3 disparos más, de manera que queda tendido desnudo en el suelo pegado a la pared. Una vez muerto, el joven libera a sus amigos que permanecían atados, llaman a la policía y digamos que les dice, vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre. Cuando las autoridades llegan hasta el domicilio, los 3 adolescentes están sentados en el porche de la casa y Henley les explica bueno, cómo habían sucedido los hechos, que Candyman estaba muerto, y a partir de ahí les empieza a contar toda la historia. Les empieza a hablar de las desapariciones y crímenes cometidos por Candyman, pero los agentes, cuando les empieza a contar que este señor se dedicó durante 3 años a secuestrar, torturar, violar, abusar y asesinar de un montón de niños que casualmente coincidían con todos aquellos niños que los padres habían denunciado su desaparición. Entonces ya os digo, las autoridades, que debían de ser con perdón, pero muy retrasadas, porque o sea, aún encima de que no hicieron ni caso a las denuncias, y luego Henley, cuando les empieza a contar la historia, dicen, esto que nos está contando muy fuerte, no se lo creen y demás, y eso que Henley le empieza a dar detalles muy, muy concretos.
¿Qué es lo que les cuenta? Bueno, pues les cuenta que él y David Brooks iban en un coche que Candyman les había regalado paseando por la zona de Pasadena, y cada vez que veían a un chaval joven, y a cambio de $200 que como os comento Candyman les pagaba por cada chico que les trajera, pues empiezan efectivamente a convencer a estos chicos diciéndoles, oye, mira que hay una fiesta, como os comento y tal. El caso es que como los conocían, incluso algunos eran sus amigos, pues se subían con ellos y desde aquel momento no se volvía a saber nada. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, pues Candyman lo que hacía era seguir un modus operandi muy concreto. Aparte de esto del coche, que a mí me llama la atención, sinceramente, que con lo que estaba pasando nadie se diera cuenta que casualmente todos los chavales desaparecían cuando un coche se les acercaba y ya no volvía. O sea, no hubo ningún testigo que viese como más de un niño subía en el coche. Estamos hablando de decenas de niños. Entonces son cosas que yo sinceramente no me puedo explicar. O sea, no tengo, no sé. Es que es todo muy raro, y desde luego una auténtica salvajada lo que pasó con esta historia y demás. Así que efectivamente, como os comento, Henley empezó a comentar que, bueno, que durante esos 3 años se dedicaron a secuestrar a niños, que los llevaban allí a casa de Candyman, y que a partir de ahí los metía en una sala de torturas en la que colocaba un plástico gigante que abarcaba toda la habitación, y a partir de ahí estos niños eran atados, encadenados a una tabla de madera que estaba pegada a la pared, y a partir de ese momento empezaba a realizarles todo tipo de vejaciones. Primero con todo tipo de juguetes sexuales, muchos de gran tamaño, que provocaban un gran sufrimiento a las víctimas, porque estamos hablando de niños. Posteriormente abusaba de ellos él personalmente. No contento con esto, tenía un maletín de herramientas, utilizaba martillos, llaves inglesas, para producirles todo tipo de golpes muy dolorosos, rompiéndole los dedos de las manos y los pies, golpeándolos en la zona de los omóplatos, zonas especialmente dolorosas, y los chicos, digamos, que padecían tal sufrimiento que muchas veces directamente se desmayaban, perdían el conocimiento. No contento con eso, ya más próximos a la muerte por todas estas vejaciones que realizaba sobre ellos, cogía y digamos que les arrancaba sus genitales, bien con una cuchilla, bien con una navaja e incluso con los dientes. Imaginaos, o sea, es que lo de este hombre era, pero vamos, de un psicópata sexual, de manual, cruel, salvaje. O sea, esto es una auténtica locura. O sea, es que este señor tiene que estar en el número 1 de los asesinos en serie, además que estamos hablando de muchísimas víctimas. Entonces es una cosa que no me puedo explicar. Es decir, ¿cómo es posible que un señor así pase desapercibido? O sea, es que es una cosa alucinante, y que a día de hoy no se le haya dado el lugar que se le tiene que dar a una persona así, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Y luego aún encima tenía también una caja, porque lo peor de todo esto es que no los mataba el primer día. Los tenía durante 2 o 3 días en los que hacía el mismo procedimiento un día tras otro. Abusos, golpes de todo tipo, vejaciones, en fin, era una barbaridad. Es algo que no me puedo explicar. Y luego, cuando terminaba las sesiones, lo que hacía era meterlos en una caja muy pequeña, una caja de madera que simplemente tenía un agujero para poder respirar, y era tan pequeña la caja que los pobres niños, cuando se metían allí, tenían que coger unas posturas muy complicadas y difíciles, que lo que hacía era que sufriesen unos calambres terribles. Esto, como os digo, todo es lo que le está contando Henley a las autoridades. Y ya te digo que aún así dicen, bueno, sí, puede ser que lo de la habitación esta sea raro, pero de ahí a lo que nos estás contando es que esto es muy fuerte. Es que, o sea, seguían, ya te digo, poniéndolo en duda. Henley incluso confiesa que él mismo, en un momento determinado, empieza a participar en estas torturas y asesinatos. No se sabe por qué, porque
en un perfil criminal en ningún momento se determina ni que Brooks ni que Henley tuvieran un perfil de psicópatas, para nada. Parece ser que solamente actuaban por ambición, es decir, por dinero, y nos resulta más que curioso que ambos, sobre todo Henley, terminaran colaborando de manera activa con este monstruo, ¿no? De hecho, Henley llegó a asesinar, ya os digo, a 6 chicos, y Brooks parece ser que también a unos cuantos, pero en principio él nunca lo reconoce, y según lo que cuenta Henley, por lo menos se puede demostrar que asesinó a uno de ellos, por lo menos. Pero ya os digo que nunca llegó a hablar. Luego les cuenta que estos niños los asesinaba, bien asfixiándoles, bien pegándoles un tiro, y como tenía ese plástico en el suelo para que no quedaran restos de sangre, directamente los envolvía en forma de caramelo, poniendo en cada lado, ¿vale?, lado izquierdo y lado derecho de ese plástico, una cinta aislante que hacía precisamente que fueran enterrados como si fueran caramelos, ¿no? De ahí también lo del tema de Candyman. Total, que ya os digo, Henley empieza a contar eso, que muchísimas víctimas, cómo es el modus operandi, todo lo que hace este psicópata. Y bueno, llega un momento que se cabrea porque ve que las autoridades no le hacen ningún caso. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las imágenes sin duda más aterradoras que existe y que se encontró en una de sus furgonetas, porque tenía varios vehículos, de un niño, como veis ahí al lado, la caja de herramientas, ya había sido torturado y es metido en la caja, está siendo metido en la caja, y aunque la verdad es que la fotografía es de muy mala calidad, se puede ver esa cara de sufrimiento del niño. O sea, es que no me quiero ni imaginar, madre mía, lo que, en fin, yo, es que son cosas que no puedo entender. Entonces, bueno, es simplemente para poneros esta imagen, que realmente es la única que existe, la única fotografía que existe, al menos que se pudiese encontrar, de una de las víctimas en pleno padecimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí por supuesto tenéis a Henley, que es el guapito, y a Brooks, ¿de acuerdo?, que es el que desde los 12 años se relaciona con este hombre, y que además en un principio, según también cuenta Henley, había salido con su coche precisamente para conseguir víctimas para Candyman. Pero ¿qué pasa? Que cuando ve a Henley, por el motivo que sea, y porque lo ve como una persona muy sociable, en lugar de asesinarlo, decide también reclutarlo como cómplice. Total, que las autoridades siguen escépticas, y como os estaba diciendo, Henley se cabrea y dice: ah, sí, digo, ¿tenéis dudas? Pues vais a ver que os voy a llevar a un sitio donde están enterrados los cuerpos. Así que bueno, parece que las autoridades reaccionan un poco y efectivamente lo acompañan a un sitio donde, uno de los sitios, porque hay varios, donde hay pues varias víctimas enterradas. En principio los lleva a un cobertizo donde Candyman excavó una fosa donde enterraba a sus víctimas, y les dice: si removéis y levantáis la tierra, vais a encontrar un número de víctimas importante. Aquí habrá entre 20 y 25 víctimas. Así que las autoridades deciden efectivamente llevar a cabo el trabajo, y se encuentran, una vez que remueven y levantan las baldosas, un montón de cuerpos con revestimientos de plástico, con una capa de cal, y ya os digo, con un número increíble de cadáveres adolescentes, que además, como os comento, habían desaparecido en los últimos 3 años. Algunos presentaban, como he dicho, muertes por asfixia, otros por disparo, aparte de las mutilaciones. En el año 74 se logra identificar a un total de 21 jóvenes, pero poco a poco la cifra va aumentando. Ya os digo que al final, en total, que se puedan identificar son 42, aunque hay más víctimas que parece ser que debido a un huracán, pasa por una de las zonas donde tenía enterradas otras víctimas y no se pueden llegar a identificar. Entonces,
pues es una auténtica locura, ¿no? Es una auténtica locura. Claro, cuando las autoridades encuentran por fin todos estos cuerpos es cuando se echan las manos a la cabeza, porque es que esto es lo que suele pasar siempre, que no hacen ni caso, y cuando se encuentran con el percal se echan las manos a la cabeza y dicen: se nos va a caer el pelo. En fin, ¿qué menos? O sea, ¿qué esperáis? Es que vamos, en fin, habéis sido negligentes e inútiles hasta un punto insospechado. Insospechado. O sea, de hecho, el jefe de las autoridades en aquel momento es expulsado, obviamente, o sea, lo echan directamente, pero es que el problema es que solo lo echan a él. Deberían haber echado a unos cuantos más que también fueron sin ninguna duda responsables de semejante barbaridad. Entonces, bueno, como os digo, Candyman es asesinado por Henley, por este tema de cuando lleva allí la chica, y luego pues estos dos elementos, tanto Henley como Brooks, van a juicio. Henley, ya te digo, que lo había reconocido todo, que había participado en la muerte de 6 de los niños, inexplicablemente, y es condenado a cadena perpetua. Y luego Brooks, aunque solamente se reconoce un asesinato y en ningún momento él lo llega a reconocer a lo largo de su vida, porque pasó muchísimos años en la cárcel y aun siendo adulto se negó a reconocer que él hubiese llegado a matar a alguno de estos niños. O sea, tela. Pero bueno, aunque solamente se puede hablar de una víctima en el caso de Brooks, igualmente es condenado a cadena perpetua. Y de hecho, Henley sigue todavía en la cárcel, pero Brooks, digamos que fallece por COVID. Ya os digo, sin llegar a reconocer nunca lo que había hecho. O sea, es muy fuerte, muy fuerte. Ya os digo, es un caso espeluznante y que, jolín, a día de hoy que estamos constantemente con el tema del true crime y que hay un montón de documentales, de series, porque de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, vamos, tenemos no sé cuántas películas, no sé cuántas series, no sé cuántos documentales y demás, y sin embargo, este hombre, que es que estamos hablando de que torturaba salvajemente a sus víctimas durante varios días, con mutilaciones, abusos y todo tipo de locuras, y no sé, permanece así, ala, no sé, no se le da la importancia, jolín. Yo me puse en contacto con Netflix en su momento, precisamente comentándoles este caso y diciéndoles que si existía la posibilidad de que se hiciera alguna serie o alguna película sobre este caso, porque me parecía bastante interesante. Total, que parece ser que Amazon Prime en su día hizo una especie de documental en el que hablaba concretamente de este Candyman, comparándolo con John Gacy, que como sabéis todos es el payaso asesino, al que también se le han hecho una cantidad de series, de documentales y demás increíbles, y que se basó un poco en los asesinatos de Candyman para llevar a cabo sus propios asesinatos. Pero bueno, es un documental corto, un documental que tampoco cuenta mucho, es decir, que no hay demasiada información o la suficiente información sobre Candyman. Así que bueno, Netflix por ahora no ha hecho nada, con lo cual entiendo que se han pasado por el forro lo que les he dicho, lógicamente. Así que nada, yo creo que esto es todo, que ya no me voy a enrollar mucho más. Una foto en homenaje a las víctimas y con eso me piro vampiro. Bueno, pues dicho y hecho, lamentablemente aquí tenemos gran parte de las víctimas de Candyman. Como podemos observar, hay niños muy jóvenes, muy jovencitos. Luego otros que ya son un poquito más adolescentes, pues que me da igual. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad que llegase a matar a 50 niños en la misma zona, con el mismo modus operandi, y que absolutamente nadie hiciese nada, que nadie viese nada extraño, que no se relacionase con el coche de Henley y Brooks. En fin, algo espeluznante sin ninguna duda. Así que bueno, espero que os haya gustado el caso, al menos que llame la atención, porque desde luego a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y nada, a ver si hay suerte y alguna vez hacen una serie decente o una película decente
referente a este desgraciado psicópata, en fin. Bueno, pues nada, ya me despido, como siempre. No sé todavía de qué voy a hacer el próximo vídeo porque estoy aquí acumulando vídeos que ya hice en su momento, pero bueno, mejorando mi narrativa e incluso un poquito lo que son las imágenes. Y nada más, agradeceros como siempre a todos los que me seguís, pues eso, que me sigáis. Y nada, no lo digo nunca, pero suscribíos a mi canal si os gustan los vídeos, es totalmente gratis. Y bueno, quieras que no, es una cosa que te anima a continuar, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, lo que os digo, totalmente gratis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.